Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo y finalizando con esta partida el presente ciclo de Paulo Morphy. Estamos en diciembre del año 2021. Hemos visto algunas partidas muy emblemáticas. Estamos viendo algunas partidas del match con Andersen, disputado esta séptima partida que veremos del match un 25 de diciembre de 1858. Interesante. Esta corresponde a un contragambito del centro, con las piezas blancas Morphy y con las piezas negras Andersen. E4, D5. Interesante línea, hasta el día de hoy se sigue utilizando para que vean la vigencia de estos extraordinarios jugadores de todos los tiempos. E por D5, dama por D5, caballo C3, dama A5, D4, buena jugada, E5. Esa combinación de las dos últimas jugadas del negro es idea de Andersen, aunque elogiada por algunos críticos. Sin embargo, permite al blanco desarrollar su partida más rápidamente que el negro. Tanto caballo F6 es mejor, y Teichmann, el gran maestro alemán, intentó C6, que actualmente se juega, en 1896 en su match contra Slater en Nuremberg, continuándola con alfil G4 seguido de E6, líneas que actualmente se utilizan. Por eso el blanco evita que el alfil negro venga a G4 en varias líneas. Entonces tenemos E5, E5, dama por E5 jaque. Aquí ahora se utiliza más seguido alfil B4. Estaba la otra continuación, caballo C6, caballo F3, alfil B4, alfil D2, alfil G4, A3, caballo D4, alfil E2, alfil por F3, alfil por F3, dama por E5 jaque, rey F1, alfil por C3, alfil por C3 y enroque largo con una interesante posición. Bien, volvemos a la partida. Dama por E5 jaque, alfil E2, alfil B4, caballo F3. Sacrificio innecesario de un peón según Steinitz, pero la columna abierta B servirá admirablemente a los posteriores fines del blanco. Asimismo se zafa de uno de los alfiles hostiles, negro. Por otro lado, la jugada defensiva, alfil D2, permitía alfil G4. Entonces, continuamos con caballo F3, alfil por C3 jaque, B por C, dama por C3 jaque, alfil D2, dama C5, torre B1, caballo C6, enroque corto, caballo F6, alfil F4. Bueno, había la jugada interesante esta, que Marozzi indicó que Morphy debería haber jugado en vez de alfil F4. Torre B5, dama D6, torre E1, enroque corto, dama C1, con buena actividad de las piezas blancas. Pero Morphy jugó alfil F4, enroque corto, buena jugada. Estaba la posibilidad de defender el peón ya sea con dama E7 o caballo B4, pero era muy peligroso por la expuesta posición del rey negro ahí en el centro. Tenemos enroque corto, alfil por C7, caballo D4, buena jugada de Andersen, dama por D4, dama por C7, alfil D3, alfil G4.
se mencionó que se debió haber jugado B6 seguido de alfil B7, buena línea de juego para las negras, o inclusive H6, pero jugaron alfil G4. Morphy contestó con caballo G5, torre F D8, mala movida. Era bastante mejor alfil H5, caballo E4, caballo G4, caballo G3, si G3, caballo E5, con buena posición, caballo G3 y B6 por parte de las negras. Acá el blanco no puede capturar caballo por H5 debido al mate en H7, H2 por parte del negro. Entonces tenemos torre F a D8, dama B4, alfil C8. Retroceder con una pieza y devolverla a la casilla de origen rara vez es buena movida. Era bastante mejor H6, caballo E4, caballo D5, dama por B7, torre A C8, dama por C7, torre C7, torre por C7, F3 y alfil E6, con interesante contrajuego. Entonces tenemos alfil C8, torre F E1, A5, hizo Morphy. En caso de, Andersen, en caso de H6 venía torre E7, alfil D7, caballo por F7, caballo D5, caballo por H6 jaque, G por H6, alfil C4, dama C6, dama C3 amenazando mate, dama G6, alfil por D5 jaque, rey F8, dama A3 con ventajosa posición de las blancas. Entonces tenemos A5 y la jugada que sigue me recuerda el match entre Petrosian contra Fischer en Buenos Aires, Argentina, 1971, torneo de la candidatura, la final. Estas jugadas son de carácter posicional extraordinaria, es decir, acá el hombre va hacia un final. También hay unas partidas donde Kasparov derrota a Petrosian, curiosamente, en un peón dama, ofreciendo el cambio de dama, y entrando en un final de partida decisivo. Esta jugada es realmente decisiva, no hay buenas movidas. Dama por E7, torre por E7, ventaja decisiva, caballo D5, un error, si H6, caballo por F7, rey F8, torre B a E1, caballo D5, torre 7 a E5, rey por E5, alfil C4, siempre con ventaja de posición, pero no tan lapidario como lo que veremos a continuación. Entonces, caballo por D5, alfil por H7, jaque, contundente. Rey H8, torre por F7, nótese la falta de desarrollo absoluto del ala de dama de las negras, y la desprotección del rey negro. Caballo C3, torre E1, las blancas están atacando con todas sus piezas y el rey está totalmente indefenso. Caballo por A2, alfil D7 no salvada en vista de alfil D3 y la masa de peones blancos se termina imponiendo. Entonces tenemos caballo por A2, rey F4, A6, alfil D3, buen golpe, amenaza caballo F7 y ataca al mismo tiempo a la torre negra que está en A6. Con lo cual Andersen rinde sus armas y felicita a su rival. Esta partida demoró entre 2 y 3 horas. Espero que les haya agradado. Estamos finalizando el presente año 2021. Espero que, y mis mejores deseos de felicidad para todo el mundo, un feliz año, y que disfruten de estas partidas que humildemente he tratado de traspasar para el provecho de todos ustedes y darnos cuenta que tenemos una herencia, un legado extraordinario otorgado por estos jugadores geniales de todos los tiempos. No hay que desperdiciarlo, hay que aprovecharlo. Muchas gracias y hasta pronto.